Este es El Matiz Literatura. Juan Manuel Martínez, desde Gainesville, Estados Unidos. Juan Merchán, desde Bogotá, Colombia. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola, mi nombre es Juan Merchán y les doy la bienvenida a este episodio de El Matiz Literatura. Hoy vamos a hablar del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Me encuentro hoy con Juan Manuel Martínez, que está en la ciudad de Gainesville, en la Florida. Y yo en este momento me encuentro en la capital colombiana, en Bogotá, recién llegado de Perú. Creo que es muy pertinente mi experiencia reciente en este país para lo que vamos a hablar hoy. Mario Vargas Llosa. Su vida, su crítica y obra literaria, su opinión política. ¿Hay que cancelarlo? Juan Manuel, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, espero que tengamos la oportunidad de escuchar sus viajes por Perú. Si tuvo la oportunidad de ir a la catedral, ya nos dirá qué es la catedral. Por ahí, yo, todo bien por aquí. Estoy aquí tomándome un vino. Normalmente estoy tomando café, pero como no tenemos no tenemos más miembros aquí del Matiz hoy, solo estamos los dos, entonces más íntimo con esta copa de vino. Así que, bueno, ¿qué nos puede decir Juan Carlos de Mario Vargas Llosa? Como, no sé si tiene como una introducción al autor o una biografía o algo para contextualizar aquí a la audiencia de El Matiz. Sí, precisamente quisiera abordar la vida de Vargas Llosa como persona y obviamente sus devaneos con el arte, ¿no? Y con la escritura y de hecho, con otros tipos de arte a los cuales también se atrevió. Mario Vargas Llosa, de hecho, su nombre completo es Jorge Mario Vargas Llosa. Nació un 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, en el Perú. Arequipa es una ciudad que queda al sur del país. No es la ciudad más importante de Perú. Lima, evidentemente, la capital es la ciudad más importante del país. Pero Arequipa es un gran centro turístico, cultural, también minero en estos momentos. Es quizá la capital minera del Perú. Y por 8 años, Mario Vargas Llosa vivió en Cochabamba, en la ciudad boliviana. Su madre fue, digamos, se separó de su padre y llevó al pequeño Mario Vargas Llosa a la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, donde él se crió con su familia materna, donde quizá vivió los mejores años de su vida, tratado con cariño, con esmero, con mucha atención, donde tuvo sus primeros contactos con literatura, con estas primeras revistas. Él menciona en muchas entrevistas que sus primeros contactos con la literatura fueron a través de unas revistas para niños que eran editadas en Argentina. Y cuando llega a aproximadamente los 10 11 años de edad, su padre reaparece en la vida. Su padre vuelve a la relación con su madre y decide llevarlos de vuelta al Perú, de Cochabamba, de vuelta, en este caso, a Lima. Mm. Quizá que en ese momento se acerca a Mario Vargas Llosa su periodo más difícil en cuestión de crianza, puesto que su padre se convierte en esta figura opresora, de poder, de un poder violento frente a Mario Vargas Llosa y a su madre. Es un padre que golpeaba a su madre, golpeaba a Mario Vargas Llosa. Entonces, como pueden ver, es un contraste totalmente diferente a lo que él vivía en Cochabamba, esa paz, ese amor, ese cariño que le sentía o que le hacían sentir los miembros de la familia materna, en comparación con su padre y esta figura tan opresora y que quizá podamos ver en algunos de sus primeros escritos.
Él decide ir a España en el año 1957 a estudiar y a trabajar. Trabajó para la radio francesa, pues, lo que se conoce como The French Press, y empezó a hacer también traducciones y empezó a ganarse la vida con un cierto tipo de contacto con comentario literario, una crítica literaria. Le llegaban algunos libros, él los leía y hacía comentario en esta radio francesa. Primero vivió en España, después vivió en París, como la gran parte de los escritores del boom latinoamericano. Su primera novela, La ciudad de los perros, 1963, le hizo merecedor del premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica en España, y fue quizás su periodo de apertura. Antes de este libro, él había publicado esta novela, La ciudad de los perros. Antes de esta novela, él había publicado una colección de cuentos llamada Los Justos, que también fue muy bien recibida. Sin embargo, no es menester mencionar que La ciudad de los perros fue en realidad su apertura digamos, la aclamación literaria. Después se vinieron grandes novelas en esa década de los años 1960, La Casa Verde, 1966, Conversación en la Catedral, 1969, que es una de las novelas que vamos a comentar hoy. La Guerra del Fin del Mundo, 1981. También se ha comentado mucho La Fiesta del Chivo, una novela publicada en el año 2000. Y quizá una de sus novelas más aclamadas en épocas recientes ha sido El Hablador, publicada en el año 2016. Ha recibido múltiples reconocimientos a nivel mundial, entre los cuales el que más se destaca es el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. También recibió el Premio Cervantes de Literatura en 1994, el Premio Asturias, Príncipe de Asturias, el reconocimiento como el miembro permanente de la Real Academia Española. También es importante mencionar que fue el único autor o, digamos, miembro de la Real Academia Francesa que no era un hablante de francés nativo. Él se comunicaba muy bien en francés, en inglés, pero no era un hablante de lengua francesa, digamos, de manera nativa. Sin embargo, sus grandes aportes tanto al comentario literario sobre la literatura francesa como incluso a su comentario político en Francia le hicieron merecedor de este reconocimiento a través de digamos, la institución de la Real Academia Francesa. Es muy conocido ese video donde él habla en francés y recibe este reconocimiento. Él murió hace poco y quizá la razón más importante o la razón principal por la cual estamos haciendo este episodio es precisamente porque Mario Vargas Llosa feneció recientemente en la ciudad de Lima, después de haber vivido muchos años en Europa. Él vuelve al Perú, quizá a manera de despedida, sabiendo que ya llegaba a sus últimos años de vida, y vivió cerca de 3 4 años en Lima y murió recientemente. Se ha hablado mucho de la causa de su muerte. Se dice que se le diagnosticó un cáncer, no es confirmado. La familia ha mantenido un secreto sepulcral, precisamente frente a las razones por las cuales Mario Vargas Llosa nos dejó. Y quizá es lo menos importante, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto nos sirve de colofón para empezar a hablar de Mario Vargas Llosa. Juan Manuel, quisiera saber con qué pieza literaria de este autor peruano quisieras empezar a hablar. Ujú. Sí, bueno, como dice usted, la razón por la cual estamos haciendo esto es por la muerte del autor. Entonces, la muerte de cualquier autor o de cualquier artista nos da cierta distancia frente al artista, y esta distancia permite pues acercarnos también. En mi caso, yo no lo había leído, o tal vez había leído fragmentos de este autor, a diferencia de usted, que lo conoce mejor. Entonces, creo que tengo esa ventaja de no conocer tanto su biografía como usted la conoce, sino de las obras en las que me voy a enfocar el día de hoy, y de una serie de charlas que he encontrado en internet los últimos días.
Casualmente, antes, como una semana antes de su muerte, empecé a escuchar una charla de él, en la que habla mucho de Flaubert. Entonces, quizás eso fue como un designio ahí para tener que hablar de él después de su muerte. Inclusive antes de haberlo leído, lo empecé a escuchar, lo cual dice mucho del autor, porque a mi parecer este autor se conoce más bien por su esencia de larger than life, como dicen en inglés, o más grande que la vida, eh, en términos de su presencia física un poco, de su altura, de su físico. Cuando era joven era muy guapo, y un poco debido a sus comentarios, quizás de la política un poco, que han sido controversiales. Entonces, antes de empezar con la obra como tal del autor, quisiera más bien hablar de el autor en sí, y por qué considero que a diferencia, digamos, de García Márquez, a diferencia de otros autores que hemos hablado en el podcast, el último que hablamos fue Raymond Carver, que es un estadounidense. Este autor dejó mucho registro de charlas en línea, charlas muy recientes inclusive, dejó registros fotográficos, y es muy conocido por esos paneles que hacía un poco académicos, quizás academicistas también. Entonces creo que está Vargas Llosa, el autor, y Vargas Llosa, sí, el autor, escritor, y Vargas Llosa, la presencia crítico-literaria que se presenta en estas charlas. Entonces, me parece muy valioso esta labor que él hizo, porque lo poco que he escuchado, bueno, las horas que he estado escuchando de sus charlas y conferencias, me han dicho mucho de cómo es como persona, qué enseñanzas nos deja de la escritura. Lo que más me ha impresionado, o con lo que más me identifico, tal vez, es la idea del autor que se hace versus el autor que nace. Él habla un poco de García Márquez como un autor que nace autor, que tiene esa elocuencia innata, un poco como Rimbaud, el poeta. No sé los que lo hayan leído, bueno, creo que él menciona a ese poeta, que desde niño, ¿no? A los 15 años escribe toda su obra, ya deja de escribir, ¿no? Es un niño inquieto. Entonces, creo que lo que trata de decir Vargas Llosa es que él no es ese tipo de autor, él no nace con con esa forma innata de escritura, sino que él se hace a la fuerza, y un poco como lo hace Flaubert, quien, según él, Flaubert es un autor que, según él, pues revisa sus escritos, sus inscritos iniciales, y dice que eran pésimos o no de muy buena calidad. Y con el tiempo Flaubert se forjó a sí mismo, quizás como quien va a un conservatorio y aprende a afinar su instrumento, y en su momento no lo era, mientras que hay gente que tiene la capacidad de afinar, tiene oído absoluto, o nunca no saben nada de partituras, de acordes, y pueden hacer música de manera innata sin siquiera tener idea de lo que es en la parte académica. Entonces, quizás que eso me interesa del autor. No sé usted qué opine o qué haya escuchado al respecto. Tengo un video en el que habla de eso, lo puedo proyectar en un rato, pero no sé qué me dice Juan Carlos al respecto. Concuerdo totalmente con Juan Manuel. Se trata de uno de los autores, no solo en lengua castellana, sino diría que escritor o autor a nivel mundial, con más presencia en el comentario político, literario, artístico, que hayamos visto. Es un hombre o cuya biografía agota el tiempo. Creo que tomé 4 o 5 minutos hablando de su vida, y creo que es muy poco porque se trata de una persona que en realidad vivió su vida con un fulgor incomparable, desde su crianza, como lo mencionaba, en Bolivia, a través también de su estadía en Europa. Olvidé mencionar también que fue candidato a la presidencia del Perú para las elecciones del año 1990. Fue famosa su derrota frente al candidato Alberto Fujimori, quien se convertiría en dictador después, en 1992.
muy, muy activo en el comentario político. Quizá tengamos también tiempo para hablar de ese lado, ¿no? Ese costado de su vida que fue tan presente, que es la política. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una persona que se mantuvo muy al tanto de las nuevas tendencias literarias, sus comentarios sobre Flaubert, sobre el mismo Sartre, que fue su primer guía del cual después él denigró, ¿no? De su influencia, pero a mí me parece que la presencia de Jean-Paul Sartre en la literatura y en la vida de Mario Vargas Llosa es innegable. Entonces sí, me parece que este autor abarca tantas cosas y tantas latitudes que era innegable y era impensable no hacer un episodio de Mati Literatura acerca de él. Hay muchas cosas de las cuales hablar. Quisiera que hoy tocáramos también el tema de la supuesta división entre el autor y la obra, porque precisamente a través de Mario Vargas Llosa este debate encarnó, ¿no? Tomó cuerpo, tomó vida. Precisamente cuando murió hace poco, fue famosa la postura que tuvo una escritora y periodista peruana acerca de Mario Vargas Llosa, en donde lo culpaba por esa posición política que siempre tuvo. Am, entonces sí, creo que digamos, innegable la influencia que él ha tenido en muchos campos. Entonces era menester de nosotros hablar sobre él. Am, Creo que quieres empezar a hablar de uno de sus cuentos, Juan Manuel. ¿Qué nos puedes decir acerca de ese cuento? Sí, entonces, para poder hablar un poco de él como persona y etcétera, pues adentrémonos en su obra. Me interesa mucho el cuento titulado Día Domingo. Supongo que hace parte de la colección que menciona Juan Carlos, que escribió antes de sus novelas. Según entiendo, él no era muy fan de sus cuentos, o su interés era la novela y la novela larga o extensa. No las novelas de 200 páginas, sino de mucha más extensión. Entonces, este cuento de un par de páginas me parece que es un gran ejemplo de lo que él intenta hacer con sus novelas. Este cuento, Día Domingo, trata de unos adolescentes y creo que ejemplifica muy bien lo que sucede en Conversación en la Catedral, o novela en la que nos vamos a enfocar, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? De adolescentes que están cortejando a una chica, a Flora, son amigos, los dos son amigos, ¿sí? Un amigo creo que es más rudo que el otro, más imprudente o no es tan buen amigo como el otro tal vez. Entonces se retan a lanzarse por un acantilado. Esa palabra creo que la he encontrado mucho en la literatura peruana, el acantilado. Como este cuento me recuerda mucho al escritor Julio Ramón Ribeiro. Entonces creo que este cuento es pura literatura peruana porque pues, considero que Ribeiro podría escribir o hubiese escrito algo muy parecido. Entonces, de inmediato me sentí en casa porque he leído mucho a Ribeiro más que a Llosa. Entonces, ¿qué sucede en este cuento? Hacen esta competencia de la natación. En un momento, el compañero que estaba más alebrestado termina casi que ahogándose, el otro lo rescata. Ya cuando lo está a punto de rescatarlo, pues empieza a declarar su amistad, a decir que lo aprecia tal vez. Ya cuando se siente que está a salvo, pues sugiere que no le cuente a nadie que él se ahogó y que lo tuvo que rescatar. Sí, una actitud de adolescentes, ¿no? El adolescente no quiere saber, quiere que nadie se entere que ha caído y que si cayó, pues que tuvo que recibir ayuda de su amigo y que se comportó de manera débil, ¿no? Un adolescente en el sentido de, más que todo, hombres, ¿no? Estoy hablando de su cuento de que todos los personajes son hombres. Entonces creo que este cuento ejemplifica totalmente lo que pasa en la conversación en la catedral, lo hace de una manera muy sucinta, muy literaria, muy bella, y creo que la conversación en la catedral es en esencia, es eso, si consideramos que Zabalita, el personaje principal de esa novela, es como el personaje de este cuento, que tiene ciertos temores,
que se está enfrentando a la vida, se está enfrentando a los designios del amor y demás, se está cortejando a alguna mujer, etcétera. Y esto pues lo lleva a competir con gente de su edad. Entonces, en el caso de conversaciones en la catedral, pues lo que notamos es que ya se escala a otro nivel más edípico, ¿no? Porque ya la competencia no es solo con otros hombres de su misma, sino un poco con el padre. Y según la biografía que dio Juan Carlos hace un rato de Vargas Llosa, pues evidentemente esta cuestión edípica es la que conduce a Vargas Llosa a escribir y un poco a sus charlas y sus lecturas, puesto que el interés de él era un poco subvertir la imagen del padre y cercenar un poco esa influencia del padre, que considero que bueno, sí, en la novela, en Conversación en la Catedral, no, él no lo logra del todo. Siento que es un personaje extremadamente pasivo, a diferencia de este cuento que al menos logra rescatar a un amigo que se la estaba montando, como dicen aquí en Colombia. Bueno, como dicen en Colombia. Entonces, me parece que es un personaje extremadamente pasivo. Quizás ahí yo difiera, o Juan Carlos difiera de mí, no sé, pero así contextualizo la entrada a esta novela, La conversación en la catedral. Sí, arrojémonos a esa novela. Considero que em, Mario Vargas Llosa toca quizá la gloria literaria a través de esta novela. Hay que mencionar que en varias oportunidades él mencionaba que uno de los libros quizá el libro que más le gustaba de toda su obra era precisamente Conversación en la Catedral. Sería uno de los libros que él salvaría del fuego, mencionaba muchas veces, sobre todo por el trabajo que le costó hacerlo, ¿no? Es evidente a través de la lectura de esta novela que su construcción debió tomarle mucho esfuerzo. am, y se ve plasmado en lo que se ve. Am, Puede no gustar, digamos, como otros libros. Me parece a mí que, digamos, La ciudad de los perros puede ser una novela que me guste más que Conversación, pero Conversación es claramente donde él demuestra la calidad de esfuerzo literario de la que es capaz. Como mencionaba Juan Manuel antes, el digno discípulo lejano de Gustave Flaubert se hizo, mas no nació. Este debate pues ha sucedido mucho en la historia, inclusive hasta en el fútbol se habla digamos, por ejemplo, el debate entre Messi y Cristiano Ronaldo. Se dice que Messi nació con ese don de jugar al fútbol y de hacer esas jugadas que a todos nos encantan, mientras que un jugador como Cristiano Ronaldo se hizo a través del esfuerzo físico, el entrenamiento y la práctica. Entonces, quizás si debiéramos comparar a los dos autores, a Mario Vargas Llosa y a García Márquez, quizás los dos nombres más representativos del mundo latinoamericano, podríamos también equiparar ese debate y esa dualidad, ¿no? García Márquez, un genio que nació con ese don, de esas personas o de esos escritores que pueden tirar un párrafo y a ese párrafo solo le hacen dos, tres modificaciones y pueden proseguir con la escritura, mientras que un escritor como Mario Vargas Llosa se hace a través del esfuerzo. Tiene que escribir mucho, practicar, corregir para lograr concretar la idea a través de algo sucinto y contundente. Creo que es evidente mucho de lo que hablo en Conversación en la Catedral. Ya hablaba Juan Manuel un poco sobre esa novela. Tiene lugar en los años 1950, bueno, finales de los 40, comienzos de los 50, en la dictadura del general Odria en el Perú. Algo que en realidad sí sucedió. Es una novela histórica muy de la mano, por ejemplo, de Agosto, de Rubén Fonseca, el escritor brasilero, y habla precisamente de cómo ese periodo de la historia peruana impacta a cierto tipo de sectores. El protagonista, Zabalita, que es un chico, un hijo de clase alta, de una persona de clase alta, y que pues tiene sus devaneos con el periodismo, con la política. Pero también la novela habla de las clases populares y cómo esta
dictadura les impactó. No es una novela que directamente denuncie la dictadura, la presencia de precisamente de este gobierno militar está muy presente, pero no es el objetivo principal de la novela denunciar o poner de presente los horrores que hacía la dictadura. Sí, sí lo toca en un par de ocasiones, pero no es tan evidente, por ejemplo, como en otra novela de Mario Vargas Llosa llamada La fiesta del Chivo, que trata sobre la dictadura en la República Dominicana del general, infame general Trujillo. En esta novela, en Conversación en la Catedral, lo que hace Mario Vargas Llosa es precisamente ver el impacto encarnado en estas personas de representantes de las clases sociales en el Perú. Nos podríamos quedar acá hablando mucho tiempo sobre la novela. Yo solo quiero remarcar tres cosas. Primero es la forma, la técnica de narrar que utilizaba Mario Vargas Llosa acá, el hecho de en un mismo párrafo incluir comentario o diálogo de tres o cuatro personajes de la novela en inclusive tres tiempos narrativos, el pasado, presente y futuro. Algo que puede resultar muy complejo, sobre todo para las personas que están aprendiendo español y se arrojan a leer esta novela, es muy, muy complicado. Y segundo, para el lector distraído, ¿no? Tienes que tener mucha atención para seguir el juego de lo que está narrando Mario Vargas Llosa. Es un juego técnico muy interesante, muy de la mano, obviamente, de los experimentos que se hacían con el lenguaje en los años 60, Rayuela de Cortázar, como Georges Perec también en el francés, como utilizar el lenguaje como también una forma para modificar la técnica de narrar. Segundo, quiero mencionar la precisión con la cual describe él los diferentes periodos históricos y cómo, digamos, es tan preciso en analizar ciertas conductas del ser latinoamericano que nos hace comunes, ¿no? El tema del machismo, el tema de la diferencia de clases, el racismo, uno de los personajes de la novela, Ambrosio, es un personaje afroperuano, obviamente de las clases no privilegiadas en ese momento en el Perú, y es muy interesante ver cómo él am, con una precisión impresionante analiza los devaneos que tiene este personaje con la legalidad, con el crimen, con la opresión, incluso sexual. Am, y tercero, quisiera mencionar también que pues mucho se ha hablado de Mario Vargas Llosa y su comentario político y su posición política, que en algunos casos sí podríamos decir que digamos, lindó con la derecha, podríamos decir. En Brasil apoyó a Bolsonaro cuando se lanzó a la presidencia. Creo que uno de sus últimos comentarios políticos fue acerca de su apoyo a Javier Milei, el presidente de la Argentina. Y por esto, obviamente, en un mundo tan, digamos, eh, centrado en la izquierda política como es el mundo literario, no cayó bien, ¿no? Nunca cayó bien el comentario político de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, como tercer punto acerca de conversación a catedral, quiero mencionar precisamente que era Mario Vargas Llosa un genial comentarista de las realidades políticas de Latinoamérica, que inclusive lo hace un adalid de la izquierda. Es decir, en esa novela podemos ver claramente el impacto de la opresión y de las desigualdades latinoamericanas de una forma magistral. No lo hace de forma evidente, decir, bueno, es que la izquierda tiene que transformarlo, o es que la revolución cubana, que en ese momento estaba muy en boga, va a transformar todas estas realidades. No, él lo que hacía era mostrarlas de una manera precisa y bella literariamente, y quizá ese era su mejor comentario político, era denunciar estas desigualdades. Él nunca las negó, él nunca afirmó que en realidad las desigualdades en Latinoamérica no existían. Incluso hasta el último momento en su comentario político, él mencionaba que en realidad sí, sí existe. Quizá él pensaba que la forma de solucionarlo no era a través de la revolución o de un cierto tipo de posición socialista,
Pero lo que yo quiero rescatar es precisamente cómo él usó la literatura para denunciar y para mostrarnos qué significa ser latinoamericano o ser humano, de hecho, porque él también, y podemos hablarlo después, también tocó otros temas. Y para mí esa es la mejor forma de hacer política, ¿no? Digamos, de la forma más indirecta, no con el activismo, ¿no? No ser, digamos, un manifestante constante de cierto sector político, sino denunciarlo y mostrarlo. Creo que es la forma más sutil y más bella de hacerlo. Juan Manuel, ¿qué opinas? Sí, entonces creo que esta novela lo convierte totalmente en un parangón para un pensamiento político de izquierda. Entonces creo que tengo esa ventaja de haberlo leído en este momento de mi vida en el que digamos que no estoy metido en cuestiones políticas, nada de eso. Porque lo que uno encuentra en internet es que Vargas Llosa es un facho, es un ultraderechista, etcétera. Pero si uno lee esta novela, digamos, comparémosla a la luz de Cien años de soledad, creo que en Cien años de soledad hay una crítica más elocuente a la izquierda, ¿sí? Como cómo se pervierten estos movimientos de izquierda y cómo terminan en nepotismo y todo esto, mientras que en esta novela, Conversación en la Catedral, lo que vemos es más bien cómo la derecha o cómo el propio sistema termina por, uy, un helicóptero, termina por asesinar al oponente, asesinar a la izquierda. Entonces creo que a la izquierda, digamos, si quiere usar un ejemplo de un escritor, un novelista y una novela para defender, digamos, su ideología, yo de pretender hacer eso, yo usaría Conversación en la Catedral por encima de cualquier obra de Márquez, de García Márquez, que se conoce como si fuese un escritor de izquierda, ¿no? Entonces, sí, si lo llevamos al plano político, ¿no? Lo que también observo aquí es que él lo dice en alguna charla, que lo que le interesa a él de la novela es la vastedad de la novela y cómo en una novela se puede abarcarlo todo, la política, el amor, la comida, el sexo, todo. A diferencia de un cuento, a diferencia de la poesía, ¿sí? Él dice que lo peor que ha escrito es la poesía, ¿sí? Creo que él dice que tiene por ahí unos poemas que no volvió a ver, supongo que están publicados. Pero que la novela tiene esa fuerza, ¿no? Lo noto, no he leído realmente a los novelistas franceses, he leído a los poetas franceses, sí, Baudelaire, Rimbaud, etcétera, pero he leído más bien los novelistas rusos, ¿no? Que evidentemente intentan hacer eso, ¿no? Con Tolstoy, con Ana Karenina, con Guerra y Paz, se extiende páginas enteras, detalles muy minuciosos hasta de la ornamentación, de la comida, de los samovares, de todo esto. Y también quizás lo hace un poco Dostoyevsky, más que todo en Los Hermanos Karamazov, que es una novela muy vasta y trata también de hablar un poco de la política, la religión, la duda ante la fe. Entonces creo que él está intentando hacer eso, Vargas Llosa, y aquí quizás es donde difiero del punto de vista de Juan Carlos. Que, a mi parecer, según lo que leí hasta ahora de Vargas Llosa, se queda un poco en lo político, se queda un poco en lo historicista y se abandona un poco a los personajes. Y por eso digo que Zabalita es un personaje, o Santiago, sí, es un personaje muy que carece de una fuerza. Si él es el personaje principal, inclusive carece fuerza para padecer o para ser un personaje que un antihéroe tampoco tiene fuerza para eso. Entonces, eso es lo que yo veo en esta novela. No sé usted qué opina a la luz de todo lo de esta cuestión política, historicista, pero realmente es lo que veo y creo que hasta el momento me quedo más bueno, este cuento que mencioné y me quedo más con las charlas de Vargas Llosa que al menos con esta novela que es la que he leído de Conversación en la Catedral. Yo considero que
habiendo terminado la novela, es necesario hacer una reflexión y encontrar que claramente el protagonista no es Zabalita, sino que el protagonista es Ambrosio. Considero, y sí estoy de acuerdo, que puede que el personaje de Zabalita, de Santiago, el que menciona a Juan Manuel, y contémosles a las personas que nos ven y escuchan que Zabalita es, como lo decía antes, un miembro de la clase alta, hijo de Fermín Zavala, un dirigente gremial y político del Perú de los años 50 y digamos que, como lo decía, tiene sus devaneos con la política y con el periodismo. Y pues sirve obviamente de eje para que Mario Vargas Llosa narre esta historia. Sin embargo, con el pasar de las páginas nos damos cuenta que él no es el protagonista. Yo creo que la fuerza de toda la narración recae precisamente en Ambrosio, el afroperuano que sufre y también hace sufrir a varios de los personajes de esta novela. Em, en eso radica, yo creo, la grandeza de este escrito, de esta Ujú. narración, y es que Sí. evidentemente pues puede que parecer al inicio que Zavala o que la persona con la que se empieza la narración es el protagonista principal. Yo creo que eh, la inteligencia de Mario Vargas Llosa recayó en precisamente decir, no, este no es el personaje principal. Toda la novela y todos digamos, ejes narrativos y comentarios sociales que se hacen giran en torno a Ambrosio, que es su interlocutor en esta catedral. Ya en un momento vamos a hablar sobre el título de la novela y sobre qué significa la catedral en la capital peruana. Ujú. Sí, evidentemente, pues todo empieza a conducir hacia Ambrosio, su relación con Amalia, que él siempre está escondiendo algo. Esa parte me llama la atención, ¿no? Como que está escondiendo y no quiere que su jefe lo vea con Amalia, no quiere que se den cuenta que está con ella, que es su enamorada, digamos. Y precisamente creo que tiene que ver por ese elemento homoerótico de la obra, ¿no? Que pues si llegan al final de esta, pues bueno, hacia el final se empieza a notar como Fermín, que es el padre de Santiago, de Zabalita, tiene en realidad una relación homosexual con Ambrosio, ¿sí? Eh, la razón entonces, una de las razones por las cuales digo que siento que se debilita mucho la caracterización de los personajes es porque aún después de la mitad de la novela, aún no se llega a este conflicto. Entonces, ¿para qué gastar media novela esperando a que se llegue a esta parte que obviamente es como la esencia de la novela un poco? El papel de Ambrosio, el papel, su posición ante Fermín, su patrón, digamos, bueno, creo que él sería su patrón, ¿no? Entonces creo que tarda mucho en llegar ahí y creo que la razón por la cual sucede eso me parece que es muy clara y no lo veo el misterio ahí, es porque Vargas Llosa está jugando con juegos joycianos del lenguaje desde que inicia la novela y está tratando de hacer lo que hace Joyce, especialmente en el capítulo uno y 2 de Ulises, que es insertar está hablando un personaje y de repente aparece otro personaje hablando, o cuando usa la diéresis, los dos puntos Joyce es dos puntos y es un pensamiento del personaje, eso lo copia directamente Vargas Llosa, que me parece bien que lo adopte, pero creo que porque se queda en ese artilugio la mitad de la novela, tratando supongo, de generar cierta confusión del lector, no avanza la narración y no nos identificamos con ningún personaje. A diferencia de James Joyce, de Ulises, yo todo el tiempo me siento apasionado por Bloom, a pesar de los artilugios lingüísticos, literarios. Sí, ¿qué pasa? Que me toca usar guías, videos para entender qué está pasando. Después de tantos años, hasta ahora voy en la mitad de Ulises.
Esta novela Vargas Llosa me parece que es fácil de leer, sin, pues sí genera confusión, pero sí, digamos que si dejamos a un lado la confusión y no nos enfocamos en cada nombre y cada persona que aparece ahí, no es tan difícil de entender y no entiendo por qué él se queda en ese artilugio literario cuando él podría saltar a el personaje más importante para mí que es Hortensia, creo que es que se llama la esposa de Cayo, que es la mujer que también tiene sus experiencias, eh, que bueno, es lesbiana y tiene sus experiencias con sus empleadas de servicio y con amigas. Entonces ella me parece aún más interesante que todos los otros personajes y yo oye, conduciría la historia a ella como si fuese el personaje principal, si fuese mi decisión hacer eso. Fantástico, y es precisamente por eso que tenemos estas conversaciones, porque está muy necesario discernir y no estar de acuerdo. Yo quisiera mencionar algo acerca del título, ¿no? Conversación en la catedral. Uno, digamos, a, a primera vista podría pensar que se trata de una novela que tiene lugar en una catedral, ¿no? Una catedral católica, este tipo de estructura arquitectónica y es una conversación que se tiene al interior. Sin embargo, no es lo que a primera vista parece ser, porque la catedral en realidad era un bar que en realidad existió en el Perú de los años 50. Es un bar ubicado sobre una de las avenidas más concurridas de la capital peruana y la conversación tiene lugar dentro de este bar. Era un cafetín, un bar, digamos, de mala muerte, donde iban, pues, digamos, personas que no eran reconocidas por las clases altas peruanas. Una pulpería, Em, ¿no la dicen en Perú? La pulpería. Siempre me ha llamado Pulpería. la atención eso en Ribeiro, todo el tiempo habla de pulperías. Exacto, sí, es algo que también se ve en otros escritores peruanos, también en César Vallejo. Digamos, una pulpería, podríamos decir en otros países, es un supermercado, ¿no? Es un lugar donde se venden cosas de uso cotidiano y, digamos, donde también se vende cerveza, ¿no? Digamos, alcohol, donde tú puedes llegar a comprar algo y te puedes sentar a tomarte una cerveza. Es algo muy común en Latinoamérica y en el Perú se le llama una pulpería. Y la conversación tiene lugar en este bar, ¿no? En la catedral, que es precisamente, digamos, emblemático que un bar se llame la catedral. Entonces, quisiera mostrar en este momento una imagen de, precisamente de el lugar. Voy a compartir pantalla acá para que nos hagamos a la idea de el sitio, digamos, el sitio físico donde tiene lugar la novela. Existió y Mario Vargas Llosa estuvo en varias oportunidades en este lugar. Am, Voy a compartir pantalla en este momento. Em, Como vemos ¿Como acá, es foto tomada por usted o? Ah, y no tenía una foto suya. vamos a compartir. Vemos acá una foto. No, yo estuve recientemente en la capital peruana. No logré ir a este sitio que vemos en las imágenes porque es un sitio en realidad un poco peligroso. Se ha convertido en un barrio de mala muerte. Quizá lo era en esos años en el Perú, en la capital, pero ahora es un poco difícil. No estaba en mi trayecto de visita de la capital peruana. Y aquí vemos a Mario Vargas Llosa joven en los años, quizá a final de los años 60, justo en la entrada de este bar. Y en la derecha vemos ya a un anciano Mario Vargas Llosa del año pasado, visitando lo que queda de este lugar. Este lugar ya no existe como bar, de hecho es un edificio abandonado que también ha sido como, sitio de encuentro de algunos traficantes y vendedores de droga. Y está en una decadencia en realidad triste, me parece, para ser el lugar emblemático donde tiene lugar la novela, donde sucede la novela o la conversación. Am,
y vemos ese contraste también de la vida, ¿no? Como decía Juan Manuel, un tipo alto, guapo, como lo era Mario Vargas Llosa, 60 años después convertido en este anciano, justo en ese mismo lugar. Entonces sí, es bueno mencionar para las personas que se arrojen a esta novela que no tiene lugar en ningún templo católico, sino que en realidad es un bar, una pulpería en la Lima de los años 50. Sí, 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 ya, o sea, es que estoy yendo por vino, pero sí, interesantes imágenes. Pero entonces, estando en Perú, ¿logró recorrer algún lugar de los donde estuvo Vargas Llosa o algo alusivo a la literatura? Yo logré recorrer varias librerías donde Mario Vargas Llosa presentó sus primeras novelas, donde también Julio Ramón Ribeiro participó en algunos clubes de lectura. Y es evidente, se lo mencionaba a Juan Manuel cuando estaba en el Perú, que los peruanos son muy orgullosos de su trasegar literario, ¿no? Em, digamos, presente la escritura y la poesía de César Vallejo, los cuentos de Julio Ramón Rivero, y obviamente con la partida de Mario Vargas Llosa, sus novelas están muy presentes digamos, no podría decir que en todos los peruanos, pero sí en gran parte de ese grupo que gusta de la literatura. También, como lo decía, pues fue un suceso que generó un debate político al interior del Perú, precisamente por su posición política, y pues es necesario en este momento yo creo que abordar el famoso tema sobre la división entre la supuesta división que muchos pretenden hacer entre el artista y su obra, ¿no? Precisamente con la muerte de Mario Vargas Llosa se trajo este debate a colación y muchos digamos, comentarios que intentaban favorecer a Mario Vargas Llosa decían, no, pero es que hay que separar al Mario Vargas Llosa político o de comentario político de Mario Vargas Llosa escritor. Como intentar decir lo malo es su comentario político y lo bueno es su obra y quedémonos con su obra. Eh, y de nuevo lo hacían quizá de una forma con buenas intenciones de intentar salvar a Mario Vargas Llosa, pero me parece que es un debate a todas luces errado y equivocado. Lo he comentado también en otros episodios del Matiz, porque no hay que hacer ninguna división. Es estúpido intentar pensar que un artista es una persona diferente cuando deja de hacer arte que cuando hace arte. Precisamente su forma de existir y su lugar de enunciación político y social influye e impacta en lo que hace como arte. Yo creo que debemos girar ya este debate que ya es cansino, ya mm, han pasado muchos años desde que se inició, a, al- a la comprensión de el ser humano como digamos, una entidad, un ente capaz de hacer arte. Y si nos paramos ahí con esa comprensión del ser humano, con cualquiera de nosotros que existimos en este plano, podemos estar en la capacidad de hacer arte. Eso nos da una comprensión también acerca de lo que también podemos hacer con nuestra existencia. Es decir, yo como persona mala, si yo, digamos, soy un asesino y mato a 1000 personas, yo también puedo estar en la capacidad de hacer arte y de hacer arte clamable y válido y rescatable. No tienen nada que ver una cosa con la otra. No, ser buena persona no nos habilita para hacer mejor arte, o ser mala persona no nos inhabilita para hacer buen arte. En realidad, cualquier persona está en capacidad de hacerlo. eh, y yo creo que debemos llegar a la comprensión de que personas malas también pueden hacer arte. No estoy hablando de Mario Vargas Llosa, no considero que él haya sido malo por sus comentarios políticos. En realidad, puede que se haya equivocado, ya va de la mano de nuestra posición política, sino que me parece que hablando precisamente de ese debate entre la división entre el artista y la obra, es preciso mencionar que no hay tal división. Simplemente hay que comprender que hay personas que toman diferentes caminos, en algunos casos errados y criticables, y hay que mencionarlos, pero esas personas también pueden hacer arte. Y
y nos vamos a quedar precisamente con lo que nos interese, que puede ser su posición política o social o su arte. Am, no sé cómo ves ese debate, Juan Manuel. Sí, ve, qué bien que se menciona. Eso lo mencionamos un poco en el podcast anterior, ¿no? De que no solo es un problema con Vargas Llosa, ¿no? Que con cualquier autor, no importa su denominación política religiosa, existe el potencial de que se le critique es por sus pensamientos, sus opiniones y no por la obra, ¿no? Entonces, en este caso estábamos hablando, era de Raymond Carver cuando hicimos ese episodio. En este caso, con Vargas Llosa, todo lo que se escucha en línea es sobre su postura política, su campaña que realizó allá en Perú cuando intentó lanzarse a la política y pues principalmente por ser de derecha, ¿no? Porque evidentemente los autores del boom, eh, por ejemplo, Cortázar, que era fiel admirador del Che, García Márquez, que era amigo cercano de Fidel Castro, etcétera, pues no, supongo que no compartiría la visión política de Vargas Llosa y él entonces es un poco el bicho raro en términos políticos, ¿no? Entonces creo que eso genera una dificultad para realmente criticar su obra. Hace un rato yo critiqué la novela de él y como no sé, pues si se observó un poco, no me interesó su posición política, sino su técnica y todo eso. Entonces me preocupa un poco quien esté el- a- a- hablando o analizando la obra de Vargas Llosa y, y se quede en lo político y en lo que él ha dicho como persona y no en su obra. Entonces, sí, creo que para realizar una crítica elocuente hay que irse directamente a lo que él ha escrito, lo cual no veo en internet y siempre encuentro ese pero, ¿no? Del que hablábamos, ¿no? He visto muchos memes, muchas posts en línea en los que se habla de la obra, bueno, Vargas Llosa era una persona de derecha, de ultraderecha, supuestamente dicen, pero, siempre hay un pero su obra era magnífica. Entonces, ¿por qué lo hacen? Evidentemente es por miedo, ¿no? Un poco de miedo de decir, él lee a Vargas Llosa, probablemente este tipo es facho. Entonces, el que está poniendo ese pero es porque tiene miedo un poco a que lo tilden de algo y ese miedo repercute en la escritura propia, porque probablemente el que es lector tiende a ser escritor. Entonces, si usted lleva esos miedos a la escritura, entonces va a tener una escritura cobarde o acobardada, una escritura que va a tener ciertas limitaciones por miedo a que lo cancelen, a que diga algo que no tiene que decir. Y esa es mi preocupación mayor, ¿no? Más que todo. Sobre ser un escritor bueno o malo, el propio Vargas Llosa lo dice en una de las charlas vean sus charlas en internet, creo que él tiende a repetir los temas de las charlas, entonces sugiero que hagan eso, que vean sus charlas y van a encontrar eso un poco cuando él habla de Marqués de Sade. Y él dice, sí, él era un poco pues, sádico, ¿no? Etcétera, pero era un excelente escritor. Y así como hay escritores pacifistas y que abogan por la bondad, hay escritores que tienen unas tendencias oscuras, sombrías, no sé, y igual siguen siendo buenos escritores. Eso es lo que yo veo ahí. Sí, está el caso emblemático de Ezra Pound, ¿no? El famoso poeta norteamericano que directamente apoyó el fascismo, fue miembro del Partido Fascista en Italia, de hecho hablaba en la radio, en YouTube se encuentran varios videos o audios de él donde narra para la radio fascista italiana, eh, pero es innegable que la poesía de Pound es gloriosa, es grandiosa. Entonces sí, yo creo que ya está manido ese debate, yo creo que ya debemos pasar a hablar de otra cosa. Y sucede, de hecho, el próximo episodio del Matiz lo anticipamos. En ese próximo episodio vamos a abordar una escritora perdón, norteamericana que también ha entrado en este debate, ¿no? Y ha sido, digámoslo así, cancelada por algunos círculos.
Para cerrar, Juan Manuel, quisiera saber qué es lo que más rescatas de Mario Vargas Llosa, puede ser de su literatura, de su comentario literario, de su política. Bien, sí, perfecto. Ya, es que me tuve que cambiar de lugar porque me estaban atacando los zancudos allí afuera. ¿Qué rescato? Pues rescato que escribió mucho, ¿no? O sea, una persona que escribió mucho, ¿en qué momento logró escribir tanto, ¿no? Porque son obras masivas, largas, como este que soy, que es de la que estamos discutiendo, ¿no? De Conversación en la Catedral. Eh, y rescato un poco que avivó el comentario en la escena pública, en esas charlas que él da, en esas conferencias que él se ha grabado. Entonces, creo que eso queda como legado y que lo, como dije, creo que es lo que más me gusta de él, más que lo que he leído de él, tal vez me gusta sus comentarios sobre la literatura, sobre Flaubert, sobre lo que mencioné de Rimbaud, de Marqués de Sade. Entonces, todo eso me interesa más que tal la obra, sí, tal vez porque no me, no me pareció la gran obra como me esperaba que fuera, tal vez. Pero como persona, sí, como dije en principio, es una persona, como dicen en inglés, larger than life, ¿no? Más grande que la vida. Que eso suele suceder con personajes literarios, pero a veces pasa con personas en la vida real también. Ah, Así que, bien, eso es lo que me interesa. Genial, yo también me quedo con eso, con esa vida tan fulgurante que vivió, larger than life, evidentemente. Es una persona que vivió su vida al límite. No, no es menester de nosotros en este podcast hablar de su posición amorosa, pero también, ¿no? Porque yo creo que lo define también como persona. Hay que mencionar que se casó con una prima hermana inicialmente, después se casó con la tía, bueno, primero se casó con la tía, después con la prima hermana, con Patricia. De hecho, hay una historia, la tía Julia y el escribidor. Es una obra que él escribió a manera de ficción contando su propia realidad. Y hay que decir también y mencionar, no podemos dejar pasar este episodio, el hecho fortuito de el encuentro entre García Márquez y Mario Vargas Llosa, grandes amigos, se conocieron en Barcelona, fueron vecinos, fueron íntimos, tanto Mario Vargas Llosa y Patricia, su esposa, como Mercedes Barcha y García Márquez, los cuatro salían a cine, cocinaban juntos, eh, iban al apartamento de cada uno de ellos, algunas veces compartían tragos y otras sustancias. Em, y la relación empezó a deteriorarse por algunas cosas políticas, pero en realidad el encuentro famoso que sucede en la Ciudad de México a la entrada de un teatro donde Mario Vargas Llosa le propina un puñetazo a García Márquez, mencionando esto es por lo que le hiciste a Patricia cuando le pega el puñetazo. Creo que ha sido el momento más emblemático en la literatura latinoamericana en cuestión de estas cosas triviales, ¿no? Las cosas del chisme y digamos, del comentario, eh, digamos, así, lateral. Obviamente no es el hecho más fulgurante literario, literariamente hablando, pero siempre se comentó por qué razón Mario Vargas Llosa le había propinado este puñetazo a García Márquez, puñetazo que evidentemente acabó con su relación de amistad, nunca más se volvieron a ver. Es para mí triste saber que la gente literaria de los dos escritores, es una mujer catalana, olvidé en este momento el nombre, ella intentó a finales de la primera década de este siglo juntarlos, ¿no? Mario Vargas Llosa estaba visitando Cartagena y García Márquez, cuya enfermedad ya empezaba y empezaba también a perder la memoria, estaba viviendo en Cartagena. Esta agente literaria intentó juntarlos para lograr así algún tipo de reconciliación y fue Mario Vargas Llosa que rechazó esta oferta. Fue muy triste para mí saberlo cuando me enteré porque pues todos amigos aquí, Juan Manuel y yo, hemos tenido algún cierto tipo de distancia y de roces
y pues es natural en cualquier relación humana, pero eternizarse en ese odio y además responder de tan mala manera cuando le preguntaban a Mario Vargas Llosa por qué se había distanciado de García Márquez, solo evidencia esa, esa característica de su personalidad, y es que él tenía también una personalidad muy, digamos, digámoslo así, autoritaria. Habrá que analizar por qué, digamos, por su padre, por la crianza que tuvo en un colegio militar, además del puñetazo que le da a García Márquez. Mario Vargas Llosa también le propinó un puñetazo a su hijo en algún momento. Esto lo narra Jaime Bailey, que fue muy amigo de los Llosa, de Mario y de sus hijos. Entonces no fue la primera vez que Mario Vargas Llosa reaccionaba de esa manera. Entonces, sí, estamos hablando es decir, un ser humano en mayúsculas, ¿no? Tanto en lo grandioso que puede ser un ser humano como en lo criticable y desdeñable. Juan Manuel, ¿quieres decir algo antes de cerrar? Sí, pues me acabo de acordar, casualmente para mi tesis del doctorado tuve que hablar de unos autores de la ciencia ficción, uno de esos de la generación, lo que llaman la generación Macondo, eh, Pasoldán, es uno de sus autores. Entonces él, creo que aparece una reseña de su libro hecha por Vargas Llosa, o un comentario positivo sobre su libro, sobre un libro que se llama El delirio de Turing. Y leyendo ese libro tiene muchas alusiones a, digamos, que a la izquierda, habla mucho del neoliberalismo. Entonces creo que esa es la evidencia y el estilo como se escribe ese libro, aunque es ciencia ficción, la temática y la forma en que narra. Me doy cuenta que ahora que leí a Vargas Llosa, me doy cuenta que son muy parecidos. Este Pasoldar es boliviano, obviamente, pues como usted dice, la cuestión de Cochabamba y todo eso. Pero me parece que nuevamente eso comprueba que la influencia literaria de Vargas Llosa en la izquierda, o el pensamiento de izquierda, está muy marcada de alguna manera u otra. Y tuve la misma sensación, eso sí, con este autor Pasoldar que, que no me gustó para nada, la verdad, porque siento que tuve la misma sensación, que se quedan divagando en lo político y en unos artilugios literarios de cambio de voces. Nunca me imaginé que era por una influencia directa a Vargas Llosa, pero ahora que leía la conversaciones en la catedral, veo que él estaba tratando de replicar lo mismo y no sé por qué no me entra ese estilo de cambiar voces como por capricho, porque tampoco veo que sea tan difícil entenderlo. Para mí esa forma de cambiar voces es algo caprichoso. Pero bueno, entonces estamos pendientes para el otro podcast de Flannery O'Connor, que es la escritora estadounidense, y creo que algo sobre la música con unos colegas españoles de ahí de Substack que quieren hablar sobre Lou Reed, sobre Bob Dylan, Lana del Rey, todo eso. Entonces está pendiente todo ese contenido. Ojalá logremos ¿De qué hacerlo en los hablamos próximos cuando meses. hablamos de amor? Sí, me parece que estamos empezando una exploración muy interesante con el matiz. Creo que eventualmente dejaremos de llamarnos el matiz literatura, porque no solo nos queremos concentrar en literatura, como lo dice Juan Manuel, nuestros gustos y nuestras preferencias también van de la mano de otras formas de arte, ¿no? Entonces encontrarán acá episodios sobre música, sobre cine, sobre pintura eventualmente. Entonces, sí, gracias por acompañarnos. Este ha sido un episodio interesante y espero que les guste. Déjenos sus comentarios en la caja de comentarios de Substack, de YouTube, de Spotify, y esperamos verlos en la próxima oportunidad. Adiós. Gracias. El matiz literatura.